al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista del día aquí en GAFA TV Ecuador. Hoy he convocado y agradezco públicamente haber hecho el esfuerzo a mi amigo y colega Fabricio Vela de haber subido al quinto piso de nuestro estudio aquí en el centro de Quito. Fabricio, bienvenido, gracias por estar aquí. Quisiera comenzar contigo como comunicadores que somos, como periodistas, como que estamos al día y día y tenemos esa pasión por la comunicación, esa pasión no por ser neutrales, ni imparciales, ni cosas por el estilo, sino de decir las cosas como son y abrir el micrófono para que la gente diga la verdad, su verdad, sin dogmatismo, sin otra cosa que buscar construir un país más digno, más justo, más libre y sobre todo para estos, ahora dicen 17 millones nomás que hay en Ecuador, nació 18, ¿verdad? Que tengamos un futuro. ¿Cómo ves, tras saludarte, Fabricio, el papel de las redes sociales, de los periodistas, de los medios de comunicación en este momento, en esta coyuntura político-electoral en las que nos metió el señor Guillermo Lasso? Gracias, Fernando. Yo quiero agradecerte a ti, a la audiencia que sintoniza este espacio. Para mí un verdadero honor. Bueno, me parece a mí, y he sido muy crítico y autocrítico sobre el rol nuestro, el rol de los periodistas, el rol de los medios en los últimos tiempos. Para empezar, yo creo que hay que decir a la gente la verdad. O sea, tratar de o invitar a los colegas y a los medios a eliminar esa supuesta frase de la imparcialidad o de la objetividad en el ejercicio de la profesión, porque los medios no son imparciales, no son objetivos, y los periodistas no somos ni imparciales ni objetivos. A mí jamás me han escuchado ni me van a escuchar quienes me siguen que yo hable de imparcialidad y de objetividad. Podemos discutir el concepto de la neutralidad siempre y cuando lo ate al hecho de que, al menos yo sí comulgo con eso, soy un neutral desde el punto de vista de que no hago militancia política ni activismo a favor de ningún actor político, pero sí evidentemente opino, y mi opinión de suyo tiene un sesgo. Mi opinión es mi verdad, que la audiencia puede o no compartirla. Dicho esto, el momento político que vive el país otra vez nos vuelve a enfrentar a los comunicadores, a enfrentar, entre comillas, desde dos visiones, como pasó en el año 2021, como pasó en el año 2017. Una visión... Y hay gente que piensa esto, ¿no? Que el país comienza y termina con el debate o la dicotomía entre el correísmo y el anticorreísmo, el clivaje correísta-anticorreísta. Y no se entiende que en el medio existimos ciudadanos que recogemos tal vez lo positivo del correísmo y cuestionamos lo negativo del correísmo, y recogemos lo positivo del anticorreísmo y cuestionamos lo negativo de ese anticorreísmo. Que estamos en la mitad, y eso no es signo de tibieza. A mí muchas veces por manejar esta tesis que te comento me han calificado de tibio. ¿Tibio por qué? Porque no me juego a favor de una orientación política, yo me juego a favor de causas. Por ejemplo, en esta semana, la semana anterior, ya se hablaba y ya empezaron algunos opinadores a colocar en el imaginario de la opinión pública el frame de que hay que eliminar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Yo estoy totalmente en contra con aquello, y esa es una causa. Yo defiendo a rajatabla la necesidad de que exista la seguridad social y que se potencie esa seguridad social. Yo defiendo causas más que actores políticos. Fabricio, tenemos que recordar a la gente que el Ecuador existe antes de Correa y existirá después de Correa. Existe antes de Febres Cordero, de Noboa. El Ecuador tiene una historia ya de 200 años. Y antes de 200 años, mucho más, si nos remontamos a la historia antes de los españoles, incluso antes de los incas. ¿Sí? Y los periodistas somos políticos, son mentirosos aquellos que dicen que no son políticos. No podemos ser apolíticos. Lo que no podemos ser es partidistas o defensores de un partido. Pero con el micrófono, con la cámara, debemos ser militantes de la verdad, militantes de la transparencia y en la búsqueda de un mejor país. Pero en este momento de la libertad de expresión manipulada, manoseada por uno y por otro lado, ¿cómo está? ¿Cómo le ves vos? El Fabricio Vela, el periodista, ¿cómo le ve la libertad de expresión en el Ecuador? A ver, yo ahí vuelvo a hablar otra vez de la autocrítica. ¿Qué es la libertad de expresión?
La libertad de expresión es la posibilidad de que yo diga lo que quiero decir, lo que considero que debo decir. Pero al mismo tiempo, soy de los que cree que la libertad de expresión tiene límites. No hay libertades ilimitadas, o sea, no existe. Y aquí yo he discrepado con algunos colegas en público cuanto en privado sobre esa limitación. Yo pienso que hay un límite, que la libertad de expresión no es ilimitada. ¿Cuáles son los límites? El rigor, la argumentación, el respeto. Algunos dicen, y claro, te ven en la calle y gente que te discute, ¿no? Te dice, pero digan la verdad. ¿Cuál verdad? Porque la verdad tal vez de la persona que me reclama es distinta a mi verdad. ¿Ya? Cuando yo genero opinión y cuando hago uso de mi libertad de expresión, señalo mi verdad y procuro argumentar esa verdad. Y la audiencia tiene el derecho de coincidir o no con esa visión que yo la traslado con Nuestra argumentos. verdad no para imponer a los demás. Para que la gente sepa lo que pensamos. Porque mira, Fernando, nosotros tenemos este privilegio de estar frente a un micrófono, frente a una cámara. Tal vez hoy las nuevas tecnologías han permitido que cualquier ciudadano pueda hacer algo que no hacía antes y que estaba solamente reservado a esa clase privilegiada que hemos sido los periodistas y los medios de comunicación. Hoy con las redes, el común de la gente puede expresarse, puede opinar. Pero en el caso de quienes tenemos el poder de la comunicación expresada en nuestra condición de periodistas, y si somos parte de un medio de comunicación, tenemos una responsabilidad mucho mayor. ¿Por qué? Porque la gente nos sigue, la gente nos cree, la gente nos cuestiona, la gente nos discute, porque estamos expuestos al escrutinio público. Y por eso yo cuestiono cuando, por ejemplo, de un periodista se publican mentiras, noticias falsas, o se hacen eco de noticias no verificadas. Y ese, por ejemplo, es un tema que lamentablemente ha provocado que nuestra profesión, con el uso de las redes sociales, en muchos aspectos termine desnaturalizándose. Hay colegas, no voy a mencionar sus nombres por respeto, pero hay colegas con una gran trayectoria que se han convertido en difusores de noticias falsas. Fabricio, ¿por qué en vez de leer, de debatir, de estudiar, nos hemos ingerido veneno? Porque hay muchos colegas que están envenenados del uno u otro lado. ¿Cómo sacamos ese veneno? Yo creo que ese es uno de los temas o uno de los legados negativos de los 10 años del correísmo. Yo quiero decirles, y esto lo he dicho públicamente, cuando en el año 2007 llega Rafael Correa al poder, ¿y por qué menciono a Correa? Porque fue el gobierno de mayor tiempo y permanencia en el poder desde 1830 que Ecuador nace como república, de modo ininterrumpido. Cuando Correa en 2007 plantea y discute el rol de los medios de comunicación y de los periodistas, yo estuve y estoy totalmente de acuerdo con esa visión, en el sentido de que discutamos cuál es el alcance de nuestra tarea. Que sí, somos actores políticos, así es. ¿Hacemos política? Sí. Otra cosa es que hagamos política partidista, y esa parte yo discuto. O sea, yo no pretendo presentarme como que cuando hago una opinión no estoy haciendo política, porque estoy haciendo política. En este momento estoy conversando contigo. Tú y yo estamos haciendo política y estamos dando una opinión, y esa opinión es política. Otra cosa es política partidista. Entonces, cuando plantea Rafael Correa en 2007 esa discusión, yo estuve totalmente de acuerdo, porque yo sí creo que debió ser, y creo que sigue siendo el momento en que repensemos el oficio. ¿Cuál es el alcance de los medios de comunicación? ¿Cuál es el alcance de nuestro rol como comunicadores? Pero me parece que esa discusión... El alcance de los medios y los intereses de los medios. Que los tienen. Pero me parece que esa discusión de 2007 se desnaturalizó en 2008. Se desnaturaliza cuando el gobierno del presidente Correa incauta los medios de comunicación que estaban en manos del Grupo Isaías. TC Televisión, Gamavisión, Radio Carrusel, Superca 800, Revista La Otra, etcétera. Ya. Cablevisión, etcétera. Incautaron esos medios. Ya. Porque ofrecieron vender esos medios en 6 meses. Y resulta que han pasado 8 años. Miento. Esto es desde el 2008 y estamos 2023. Mira cuántos años han pasado, 15 años han pasado y los medios han sido vendidos. Los medios han sido vendidos y los medios han sido utilizados como una plataforma para los gobiernos de turno que empezó con el correísmo, se mantuvo con el morenismo
y hoy se mantiene en el gobierno de Lazo. Entonces, termina desnaturalizándose esa discusión que, como te digo, en su génesis era totalmente adecuada, pero luego se perdió porque el gobierno del presidente Correa hizo exactamente lo mismo que criticaba y que estaban haciendo los medios privados. Ahora, solamente con esto cierro, porque tú me preguntabas el tema de las disputas entre periodistas. Ahí comienza esta división, Fernando, entre los periodistas de los medios públicos o estatales. Yo les llamo estatales porque para mí no eran públicos, y los periodistas y los trabajadores de la comunicación de los medios privados. Fernando, yo soy testigo que había colegas de medios públicos o estatales que no se saludaban con colegas de medios privados o viceversa. O sea, a ese punto llegó en una cosa tan pequeña que entre periodistas ya no se saludaban. Los unos trabajando en medios estatales y los otros en medios privados, para que más o menos tengas una referencia de cómo estaba la cosa. Sí, se llegó a estos extremos realmente que erosionó, deslegitimó y desarticuló el rol y el concepto del periodismo. ¿Sí? Quisiéramos ir aterrizando en lo de ahora. En pocos días vamos a tener el debate presidencial, segunda vuelta, y teniendo el antecedente del debate anterior, en donde, por obra y gracia de ese debate, aparece el señor Noboa, aparece para segunda vuelta, obviamente con otros ingredientes como la muerte, el asesinato de Fernanda Villavicencio, el poco virtuosa participación de los otros candidatos, entre ellos la propia Luisa González. ¿Crees tú, Fabricio, y tú estuviste nominado, por decirte alguna cosa, para dirigir el debate, para moderar el debate? ¿Crees tú que el debate del próximo domingo, 1 de octubre, puede convertirse en un gran elector y el postdebate un definidor de las tendencias? Sin duda alguna. Sin duda alguna. No tengo la menor duda de que el debate del domingo 1 de octubre será decisivo. Y basta con revisar los antecedentes. Debate de 1984 entre el ingeniero Febres Correa y el doctor Borja. Míreme a los ojos. Míreme a los ojos. Míreme, doctor Borja, míreme. Ya que eso está en el YouTube. Yo era muy niño en ese tiempo todavía, aunque no lo crean. Y yo recomiendo a las nuevas generaciones que revisen ese debate que está en YouTube. Esa fue una lucha de titanes. De verdad, fue probablemente uno de los debates más recordados de la historia de la República. Ese debate marca el camino para que Febres Cordero gane la elección del 84, habiendo Borja ganado la primera vuelta del 84. Vamos un poco más acá, porque después del año 84 nunca más tuvimos debates en segunda vuelta electoral hasta que llegamos a 2021 por una obligación legal. O sea, en el 2020 hubo que incorporar una reforma al Código de la Democracia para hacer que los debates sean obligatorios, porque aquí en el Ecuador no hay cultura de debate y a la gente no le gusta debatir. Entonces, en 2021 tuvimos el debate entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso. ¿Con qué te quedaste de ese debate? Andrés, no mientas otra vez. O sea, Lasso tuvo una gran preparación, tuvo un nivel estratégico para posicionar un mensaje. Está claro que Lasso fracasó en su gestión de gobierno, pero yo estoy hablando del debate. Y en el debate está claro que el gran ganador fue Lasso. Hasta ahí hubiera sido bueno. Lasso ganó el debate. Y Lasso ganó la presidencia. ¿Ya? ¿Qué pasó en el debate de primera vuelta? Este debate en particular, de este año, de primera vuelta, a diferencia de la primera vuelta del 2021, donde tuvimos 16 candidatos y hubo que dividir en 2 tandas a los candidatos presidenciales en primera vuelta, hoy tuvimos a los 8. Pero tuvo particularidades, la más importante, el asesinato de Fernando Villavicencio. Y mucha gente vio el debate de primera vuelta, incluso hasta por morbo. Vio ese debate de primera vuelta para ver qué pasaba ausente Villavicencio. Y resulta que, oye, yo he sido muy sincero con mi audiencia. Yo le he dicho, vean, en mi radar no estaba Daniel Noboa y yo no voy a decirles, pucha, yo sí creía que Daniel Noboa iba a pasar a la segunda vuelta. Yo le entrevisté una vez a Daniel Noboa, que además me atendió telemáticamente desde un vehículo porque estaba en Nueva York, en Manhattan, y estaba recorriendo en el vehículo. Debo reconocer que no revisé a profundidad el plan de gobierno de Daniel Noboa. O sea, Daniel Noboa no estaba en mi radar. Y llega Daniel Noboa al debate y Daniel Noboa se presenta como un candidato de propuestas, no de ataques. No de confrontación. Daniel Noboa no confronta con sus adversarios y me imagino que sus adversarios tampoco confrontaron con Noboa porque no lo veían como el candidato al que había que atacar. O sea, tenías a Luisa González que atacaba a Sonnenholzner, Sonnenholzner atacaba a Luisa González, había ataques a Jan Topic, había ataques a Yacu Pérez, pero no había ataques a Daniel Noboa.
Este jovencito no generaba Nada. peligro, Nada. miedo. ¿A vos te gusta el fútbol, Fabricio? Claro. Él era el delantero no programado. Él era el elemento no Apareció programado. por allá, le dieron un pase, el Topic le hizo un pase por ahí, parece. Él era el elemento no programado. E hizo el gol y aparece ahí. Pero ¿qué va a pasar? Tú, aparte del formato, que también una calamidad, ¿no? El formato del debate, ¿qué van a posicionar los dos candidatos el domingo? ¿O qué deberían posicionar? A ver, esta campaña, a diferencia de otras, claro, es una campaña atípica porque implica la aplicación por primera vez del mecanismo de muerte cruzada. Tienes a un presidente que todavía es presidente, aunque no sé si sigue gobernando, ya, pero está allí y no se presentó a buscar la reelección, y está claro que no se presentó porque sus cifras son muy malas, y Lasso seguramente no quiso exponerse a una derrota monumental en el proceso electoral. Pero esta campaña, además, fue una campaña, sobre todo la de la primera vuelta, monotemática. Monotemática porque el eje ha sido seguridad. Ese eje se va a mantener en la campaña de la segunda vuelta y se va a mantener en el debate de segunda vuelta. Pero seguramente habrá otros elementos. ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con la migración? ¿Qué pasa con los programas sociales? ¿Qué pasa con la salud? De lo que poco se ha hablado. Poco se ha hablado, además, por ejemplo, de la coexistencia del nuevo Ejecutivo con la Asamblea Nacional. Porque el próximo Ejecutivo, sea Luisa González o sea Daniel Noboa, van a volver a enfrentar una asamblea atomizada. Esta asamblea que se va a instalar y de la cual la gente poco o nada ha hablado, va a tener el mismo problema de la asamblea que fue disuelta el 17 de mayo, que es la atomización, con un sector político que es el mayoritario, o el más numeroso, pero no hace mayoría por sí solo, que es Revolución Ciudadana. Vas a tener al otro lado un sector político que viene a ser ese otro elemento no programado, que es Construye. Porque Construye, digamos, esa votación y ese número de legisladores que alcanza en primera vuelta está atado directamente al asesinato de Villavicencio. Porque en el radar de nadie estaba que Construye iba a tener más de 30 legisladores. Fabricio, vamos terminando con esto. Son 18 meses en el papel del nuevo gobierno. Menos de 18 meses. Pero en la práctica será, no sé, 6 meses u 8 meses, porque ya se aproximan las campañas para el 2025. Están pensando Luisa González y Noboa en el 2025. Y están pensando los perdedores como Topi y los más, igual en el 2025. La asamblea que tú mencionas, atomizada, será igual otra vez el lugar del reparto, el lugar de la negociación y de las mayorías móviles y todo lo demás. Pobre país. Yo mucho me temo, porque desgraciadamente la clase política no aprende de los errores. Aquí en el Ecuador, el periodismo a mí me ha brindado la oportunidad de ser testigo de 2 asambleas constituyentes, la una de Sangolquí, otra de Montecristi, 3 caídas de presidentes, 97 Bucarán, 2000 Maguad, 2005 Gutiérrez, episodios de inestabilidad, de crisis política, de destitución de presidentes del Congreso, de las asambleas, divorcios entre actores políticos, ruptura de las bancadas legislativas. Salvo un milagro, y no quiero sonar pesimista, pero salvo un milagro, yo creo que esta asamblea no será mejor que la anterior, a no ser que esta clase política sintonice lo que está pasando hoy en el Ecuador. Que llegue, por ejemplo, el correísmo y que lleguen los señores de Construye y que más allá de sus diferencias vean, en política hay mínimos en los cuales tú puedes llegar a consensos. Está claro que están en las antípodas, que por un lado tienes al correísmo y por otro lado tienes a los señores de Construye, pero debe haber mínimos en los cuales se pueden poner de acuerdo y que le presenten una agenda de largo aliento al país con mínimos más allá de las diferencias. Déjame soñar con eso. Termino, no sé si en 5 o 10 segundos. ¿Qué le espera al periodismo, a las redes sociales, a los medios de comunicación con cualquiera de los dos gobiernos? Cualquiera de los dos candidatos que lleguen a la presidencia. A ver, yo me temo que si llega la señora González, vamos a tener otra vez la misma actitud de este conglomerado de medios de comunicación privados que seguramente manejarán una postura de oposición, y tendremos por otro lado estos medios que están en manos del Estado. O sea, se va a volver a repetir la misma situación que dominó la relación entre los medios de comunicación, el poder y la sociedad entre 2008 y 2017. Si llega el señor Noboa, vas a tener la misma situación que dominó el Ecuador desde el año 2017 hasta hoy. Es decir, todos los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, los privados y los estatales,
alineados en torno a la figura del presidente de la República. Así le veo yo. Lamentablemente, hacemos esfuerzos por ser optimistas, ¿verdad? Pero no lo encontramos porque al fin y al cabo no es una percepción, como suele decir el gobierno, como suele decir, es una realidad que este país está sin instituciones, está sin gobierno y está realmente, no sé si endosado, almacenado o embargado su futuro. Gracias, Fabricio, por haber venido y espero que en una próxima podamos decir, vaya, vaya, si ha habido esperanza y si ha habido futuro. Sí, gracias, Fabricio. Ojalá. A ti, gracias, y también a Galito Fernando que está aquí. Muchas gracias, gracias. Es una cepillada para que no nos corte. Sí. Señoras y señores, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Al despertar.